Bienvenido al canal Vida TV, bienvenida a tu programa El Encuentro, un espacio diseñado por el Dios Altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para encontrarnos con su palabra. La vida entera del ser humano depende de un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios. Esta es la experiencia más maravillosa que cualquier persona puede tener. Conocer a Jesús nos da salvación y vida eterna, nos hace libre, nos permite restaurar nuestra relación con el Padre y disfrutar de la plenitud de su bendición y de su amor. Cuando tienes un encuentro con Dios, algo sucede en tu interior. Le voy a contar un testimonio de un encuentro con Dios. Un misionero en África hace muchos años habló de una mujer que venía a todos los servicios acompañada de su perro. Se sentaba afuera al lado del pasillo y al final del servicio, cuando el pastor invitaba a pasar al frente para orar, ella pasaba al frente y el perro la acompañaba, su mascota. El esposo de la mujer era un hombre duro y abusivo, y de hecho él la golpeó tan severamente debido a su estilo de vida cristiano que ella murió. No debe haber existido en aquel momento una aplicación de ley porque en África, en aquel entonces, porque el hombre no fue arrestado. Así que se quedó solo con el perro. Comenzó a notar que todos los miércoles por la noche, alrededor de las 7 de la noche, el perro desaparecía durante unas 2 horas. Además, todos los domingos por la mañana el perro salía alrededor de las 9 y regresaba alrededor del mediodía. El domingo por la noche, nuevamente, el perro se iría por un par de horas y luego regresaba. La curiosidad lo llevó a este hombre a un encuentro con Dios. La curiosidad de este hombre se despertó tanto que decidió seguir al perro. Lo siguió hasta la iglesia y se sentó en la parte de atrás para mirar. Y el perro se sentó cerca del pasillo en su lugar habitual. Después del servicio vio al perro avanzar y tomar su lugar en el altar, donde había orado con su esposa. El hombre estaba tan conmovido en su espíritu que él también siguió adelante y entregó su vida a Cristo. Entonces Dios usó un perro para guiar a un pecador endurecido al arrepentimiento. Dios obra providencialmente para atraernos a través del Evangelio y tener un encuentro con Él. Hoy le pido al Dios Todopoderoso lo que dice en su palabra en 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes en este día. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, colocamos este día en tus manos, colocamos tu palabra, Señor, te pedimos inteligencia, te pedimos entendimiento, te pedimos sabiduría, clamamos para que ilumines tu palabra sobre nosotros y que cause un efecto transformador, que permitas que la podamos entender y que sea sembrada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hoy invito a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, en su capítulo 12, desde su versículo 1 al 18. Y he titulado el mensaje de hoy, y fue liberado milagrosamente. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Acompáñenme. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
En el versículo 6, mire lo que dice, que Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que vivía una visión. Qué interesante. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron por una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó a Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bendita sea la palabra de Dios. Fíjese que en el versículo 1 del capítulo 12 del libro de los Hechos, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles. El Herodes que se menciona aquí es nieto de Herodes el Grande e hijo de Aristóbulo. En este tiempo reinó sobre todos los dominios de su padre. Algunos eruditos observan la exactitud del escritor de Hechos, quien se cree que fue el apóstol Lucas, como historiador, pues menciona hechos claramente reconocibles por medio de la historia e incluso por medio de la arqueología. Los Herodes simbolizan el ataque implacable de Satanás sobre la iglesia. Herodes el Grande había intentado matar a Jesús. Su hijo mandó a matar a Juan el Bautista. Su nieto decapitó a Jacobo y ahora tenía encarcelado a Pedro para darle muerte después de la Pascua. Y ahora quiere matar a la iglesia, el mismo espíritu. ¿Para qué? Para que no prediquemos a la iglesia de Jesucristo. Quiere matar a su evangelización, quiere matar el poder de lo sobrenatural de Dios en la tierra, que puede obrar en prodigios, en señales y milagros con la manifestación del Espíritu Santo y el respaldo del cielo con sus ejércitos angelicales, porque eso era lo que estaba pasando en la vida de Pedro. Eso realmente era lo que él quería matar y encarcelar. En el versículo 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aquí aparece el segundo mártir de la iglesia, luego de Esteban. Jacobo muere decapitado. Y Jacobo fue el primero de los 12 apóstoles en ser martirizado. Había comenzado la persecución de la iglesia
y de la obra sobrenatural que estaba haciendo la iglesia primitiva después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estaba testificando el poder de Dios. Fíjese lo que dice en el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Los días de los panes sin levadura, haciendo referencia, eran la parte del festival de la Pascua que se celebraba en primavera. El perseguir a la iglesia y dar muerte a Jacobo pareció de agrado a los judíos en aquel entonces, en aquel tiempo, por lo que continuó la persecución hasta que llegaron a capturar al apóstol Pedro, mientras era el tiempo de la celebración de la fiesta de los panes sin levaduras, comienzo de esa fiesta pascual. Descriptivamente nos los dice el libro de los Hechos. La Pascua es una celebración judía que recuerda la ocasión en que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Qué interesante, Dios les mandó a los israelitas conmemorar ese suceso tan importante todos los años. El día 14 del mes judío de Adib, más tarde se llamaba el Nisab. Usted lo puede ver en el libro de Éxodo, en su capítulo igual 12, y aún en el de Levítico, en su capítulo 23. La palabra Pascua viene de un término hebreo que significa pasar por alto. Hace referencia a cómo la manera en que Jehová protegió a los israelitas de las plagas que mató a todos los primogénitos de Egipto. Antes de que Dios trajera esta devastadora plaga, les dijo a los israelitas que degollaran una oveja o una cabra y que salpicaran la sangre sobre los marcos de la puerta de sus casas. Cuando Dios viera esta señal, pasaría por alto sus casas y protegería a sus primogénitos. Y se podría hacer la analogía con este versículo de alguna manera que la sangre del Cordero, como el Cristo resucitado, estaba trayendo libertad a Pedro. Miren lo que dice el versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a los 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Esto no es normal. Pedro fue confiscado bajo un fuerte grado de aseguramiento. ¿Por qué no es normal? Porque estábamos hablando de 4 grupos de soldados, cada uno, es decir, 16 guardas. Y ya lo voy a explicar más adelante. En el versículo 5, miren lo que dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Hacía una oración sin cesar al Dios Todopoderoso. Al mismo tiempo que Pedro sufría las cadenas, la iglesia sufría con él de rodillas en la oración. Y es la invitación que Dios nos hace en este tiempo. Mientras cada uno de nuestros hermanos esté sufriendo las cadenas de la persecución en este tiempo, nosotros debemos mantenernos en una oración sin cesar por aquel que está sufriendo. Hora tras hora, como creyente, debemos clamar a Dios en oración, con una oración eficaz, una oración que traiga el cielo a la tierra, una oración donde podemos ver cómo Dios va a comenzar a obrar en la vida de aquel que lo necesite o que ha perdido su fuerza o que pueda estar encarcelado, activando el ejército del cielo e irrumpiendo en el mundo espiritual y recibiendo ayuda del escuadrón de los ángeles del Señor. La iglesia debe someterse a la dirección del Espíritu Santo, llamar y unirse en oración con otros hombres y mujeres de Dios, los verdaderos, los santos, el remanente fiel de Jehová, y así romper las cárceles de los que están proclamando el Evangelio de Cristo y lograr esa intervención de protección del cielo a favor de la iglesia, a favor de los prisioneros de la humanidad, en todas sus dimensiones. Ahora Herodes y la persecución que se habían despertado era una de sus armas más poderosas. Claro que sí, Herodes estaba poderoso en su tiempo,
pero había un clamor de la iglesia, había una oración ante el Padre Celestial, había una oración sin cesar, había una oración ferviente, había una oración eficaz delante del Dios Todopoderoso que iba a traer victoria a la vida de Pedro y a la vida de la iglesia. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Orad los unos por los otros, dice su palabra. En el griego podemos ver cómo la palabra extebis, que es una palabra que significa lo que se estira, se refiere a esa intención ferviente, a esa oración, lo que se estira. La oración se convierte en ese impulso potente y poderoso de parte del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para cambiar los acontecimientos. La oración estira a Dios en la circunstancia. La oración nos hace ver lo grande y poderoso que es nuestro Dios ante nuestras pequeñas circunstancias, aún más difícil que puedan verse. La palabra sin cesar también nos lleva a esa idea o nos hace la reflexión de ser fervorosos ante Dios. La palabra es extendiéndose todo lo que se puede hacer. La oración es la respuesta más natural de un corazón dependiente de Dios y que determina los milagros en la tierra. La oración es una llave al poder sobrenatural de Dios. Todo lo que el hombre orare, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Toca y se te abrirá. Clama, llámame, que yo estoy para escucharte. Antes de que tú hables, yo sé lo que tú necesitas. El clamor de la iglesia abre las ventanas de los cielos y derrama milagros en la tierra. Pedro es libertado de la cárcel milagrosamente por causa de la oración de la iglesia. Mire lo que dice el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y fíjese, mientras Pedro estaba durmiendo, había una iglesia que estaba orando sin cesar por él. Cuando él estaba encadenado, estaba aprisionado, tenía guardas doblemente, 16 guardas, dice la Biblia. Había una iglesia que estaba clamando por él. La misma noche, el apóstol Lucas enfatizó la noche anterior al día que Herodes contempló hacer su exhibición sobre el apóstol. Dormir entre los soldados, quería el Señor mostrar de una manera u otra cómo él tenía cuidado de Pedro en ese tiempo, cómo Pedro de alguna manera podía descansar en los brazos del Señor. Lo ataron con cadenas, es decir, por cada uno de los soldados él tenía atada una cadena. Los guardianes o guardias delante de la puerta eran los otros dos soldados que acompañaban a los otros cuatro. Mire qué tan rodeado estaba Pedro. Los guardianes o guardias delante de la puerta eran otros de la compañía. Sabiendo que Pedro con los otros apóstoles, había una referencia en el mismo libro de los Hechos, en su capítulo 5, habían escapado misteriosamente de la cárcel. Entonces Herodes asignó un detalle de alta seguridad para guardar a Pedro. Normalmente, porque estamos hablando de 16 guardas, normalmente fue considerado suficiente que un prisionero fuera esposado con un solo soldado. Pero por precaución especial, Pedro tenía un soldado en cada lado y sus muñecas y sus tobillos fueron encadenados. Así siempre habían 4 soldados guardando a Pedro. Precauciones extraordinarias y extremas para evitar que Pedro pudiese ser liberado. Estaba encadenado, era una custodia militar al estilo romano. Mostraba descriptivamente que era imposible que el apóstol Pedro se pudiese soltar por sí solo y marca un testimonio irrefutable de un milagro y una intervención sobrenatural del Dios Todopoderoso. Fíjense que en el versículo 7 podemos ver y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos.
el ángel, que son, hay muchísimas formas de explicar de manera insatisfactoria que Pedro pudo haber salido de manera natural de esa cárcel, mas no fue así. Dios, una vez más, se estableció como el Dios de lo imposible. Una orden le dio Dios a Pedro que se levantara, y esas cadenas tuvieron que ser destruidas al instante de la soberanía del Dios Todopoderoso. Cuando llegó la luz, cuando fue tocado su costado, cuando él se despertó, se levantó, tomó una decisión. Y el espíritu de incredulidad, los argumentos mentales entre estos escenarios netamente humanos son desplazados con toda autoridad. ¿Bajo qué? Bajo la intervención poderosa del Dios Todopoderoso, ese Dios soberano. Cualquier intento de creer que Pedro usó alguna forma para salir de la cárcel que no fuese bajo la mano poderosa de Dios, ese espíritu de incredulidad estaba siendo desplazado del territorio de la vida de Pedro y le estaba dando un testimonio al Dios Todopoderoso, dándole toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que el que vive y reina por los siglos de los siglos. La luz que brillaba en la prisión o en ese lugar es un eufemismo, era el habitual resplandor sobrenatural o gloria del Señor que abarcaba en ese momento de una manera a los visitantes cuando llegaba un ente angelical a la tierra. Así como vimos cómo fue descrito el panorama humano en la condición de Pedro, que fue descrito por el apóstol Lucas, yo pienso que considerando la forma en la persecución que ellos estaban viendo en ese tiempo, que no quedaba duda de cómo ellos estaban siendo doblemente resguardados, doblemente encarcelados, y la gloria de Dios era doblemente manifestada bajo sus apóstoles y bajo la iglesia. Entonces él hizo con todos detalles, nos relató lo que sucedió. Y ahora también nos relata lo que hizo Dios. Un ángel del Señor aparece en la cárcel de forma resplandeciente y levanta a Pedro tocándole. Luego le pide que se levante de allí mientras sus cadenas caen sobrenaturalmente de sus manos. No hubo llave, no hubo un instrumento natural, fue sobrenatural que sus cadenas fueron quitadas de las manos de Pedro. En su versículo 8, miren lo que dice, y le dijo el ángel, cíñete, y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. En la vida de Pedro hubo un de repente sobrenatural, un encuentro con el resplandor de la gloria y una visitación angelical. De eso no cabía duda. El ángel destruyó a los 16 guardas en un instante. Hubo una visitación divina y se soltaron las cadenas de Pedro. Pero ni Dios ni el ángel hicieron lo que Pedro tenía que hacer por sí mismo. Así como para usted y para mí, ni Dios ni ningún ángel que Dios nos envíe puede hacer lo que Dios considera que nosotros tenemos que hacer. Hay una parte que siempre es nuestra. Pedro sigue las instrucciones que el ángel le da mientras le seguía. El apóstol Pedro tuvo que ceñirse, colocarse el manto y las sandalias y unirse al plan diseñado por Dios para su liberación. Cíñete, la palabra cíñete que resalta en este versículo muestra que Pedro se había quitado el abrigo o la túnica y los zapatos antes de acostarse a dormir. Es un escenario. También podemos ver, por ejemplo, el Señor ordena 2 veces a Jod, ahora cíñete la cintura como un hombre. Lo dice Jod, el libro de Jod en su capítulo 38. Y esta frase significa en español, sé fuerte, le dijo Dios a Jod. Pero fíjense lo interesante lo que dice en Jeremías 1:17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Pero en la Nueva Traducción Vivientes, el mismo libro de Jeremías, en su capítulo 1, en su versículo 17, dice, levántate y prepárate para entrar ¿en qué? En acción.
en acción. Ve y diles todo lo que te ordene decir. O sea, entra en acción, cíñete. No le tengas miedo o haré que parezcas un necio delante de ellos. El verbo ceñir en hebreo se pronuncia azar y significa ajustar, circular, circularse a algo. Hacerse seguro proviene de la raíz azar, que significa ceñir, que significa bloquear o proteger una muralla o entrar en acción, fortalecerse. El soldado bíblico no solo se ciñó para correr más rápido, sino para fortalecerse mentalmente. Imaginándonos esa armadura de Dios para fortalecerse mentalmente y ceñirse de tal manera para que pudiese correr más rápido. Eso le estaba sucediendo a Pedro. Cíñete, toma de fuerza, toma acción, fortalece tu mente, corre más rápido. Átate las sandalias. Que se atara las sandalias porque no podía salir de allí sin estar preparado para salir. Tenemos que estar preparados para salir de nuestras cárceles. Tenemos que estar preparados para colocarnos nuestras sandalias. Y en ocasiones queremos salir ya mismo del proceso, pero Dios aún no nos los permite porque no estamos listos para hacerle frente a los grandes retos que nuestro llamado y nuestro ministerio y nuestras demandas están al frente. Átate las sandalias. ¿Qué significa esto? La sandalia es un sinónimo de camino, es un sinónimo o de destino, pero atarse también es un simbolismo igual de fuerza o de guerra. Cuando un soldado se ata las sandalias, es porque va a la guerra, a pelear para conquistar un territorio, vencer a su oponente y obtener la victoria. En otras palabras, el ángel estaba diciendo a Pedro: tu tiempo de estancamiento terminó. Debes estar listo para cuando salgas de este proceso, porque te tocará caminar por caminos peligrosos donde habrá enemigos que se levantarán en tu contra, pero si tienes la fuerza de Cristo operando en ti, saldrás victorioso de todas las batallas que enfrente. Átate las sandalias, envuélvete en tu manto. Fue otra cosa que le dijo el ángel. La palabra hebrea que se traduce por vestido exterior, capa o manto es chilán, cuya raíz es chimenalema. Puede ser leída también como chele, nombre que tenemos aquí en un vestido o simplemente lo que representa una vestidura. Representa también la presencia de Dios, la unción y el poder de Dios. Es una identidad perceptible que va encima o que queda envuelto en algo, que le da autoridad. Es una unción, una cobertura, una vestidura. Vístete. No podemos estar desnudos. Tenemos que estar vestidos de la presencia de Dios, tenemos que estar vestidos de la unción de Dios, tenemos que estar vestidos del poder de Dios, tenemos que estar vestidos de su palabra. No podemos estar desnudos, tenemos que estar vestidos con su manto, con el manto del Dios Todopoderoso, bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y sígueme. La invitación con una decisión de cada uno de nosotros. Somos libres, ya sea de volver a la cárcel o quedarnos en la cárcel, así las puertas estén abiertas, o seguir el llamado que Dios nos está haciendo a la libertad y todo lo que eso representa. Sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Fíjese lo que dice el versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Qué interesante, aunque no voy a entrar en ese tema en este momento, pero qué interesante que la iglesia primitiva veía como algo muy normal una visión del Dios Todopoderoso. ¿Qué será una visión abierta? Él pensaba que estaba viviendo una visión abierta. Aleluya, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y lo que vivió la iglesia primitiva y lo que sucedió después que Cristo murió y lo que está sucediendo con el Espíritu Santo está presente para usted y para mí. Cada uno de nosotros podemos pensar que podemos vivir una visión sobrenatural y una visión abierta. Pero este no es el caso. Pedro obedeció sin realmente saber lo que sucedía,
porque era tan real, tan palpable lo sobrenatural. Estaba tan palpable el ángel, el resplandor de la gloria de Dios, que él pensaba que estaba viviendo una visitación, una visión abierta. Aleluya. Pero aunque él no lo sabía suficientemente lo que estaba sucediendo o cómo podía entender a Dios, él estaba haciendo exactamente lo que Dios le dijo, estaba obedeciendo y no esperó explicación del ángel si era algo que fue llevado al cielo para vivir una visión sobrenatural o si la estaba viviendo en la tierra. Es interesante que aunque Pedro claramente estaba experimentando todo lo que él estaba viendo, creía que se trataba de una visión y que no era la realidad aquí en la tierra. La experiencia espiritual es tan extraordinaria que parece que nos sacara de la realidad. Aleluya. Yo creo en un Dios sobrenatural que hace prodigios, que hace señales, que hace milagros y que todavía visita a su pueblo de noche y que todavía hace visitaciones abiertas y que todavía hay un ejército de ángeles dispuesto a apoyar a la iglesia. En el versículo 10 dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Muchos de nosotros nos preocupamos por la puerta de hierro antes de que lleguemos a ella. ¿Qué dice Isaías 45? El profeta Isaías, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Aleluya. De forma poderosa, el ángel enviado por Dios obró sobrenaturalmente para librar a Pedro, sacándole de la cárcel. Aquí vemos a Dios interviniendo sobre la humanidad de Pedro, mostrándole su cuidado y protección, mostrándole a la tierra lo poderoso que es Dios cuando se ha determinado de ayudar a un hijo de Dios, cuando se ha determinado de ir en protección a la iglesia, todo lo que Dios puede hacer por usted y por mí para romper nuestras cárceles, guiarnos y dejarnos cuando nos deja en el camino que Él quiere que sigamos. Él se aparta para que emprendamos nuevos horizontes en Él. Por eso que la Biblia dice, tu palabra es lámpara para mis pies, lumbrera para mis caminos, que llevan mis pasos a camino de bien y a camino de rectitud. A camino de rectitud. El hombre piensa su camino, pero Dios lo endereza. Dios decide cuál es nuestro camino. El ángel posicionó a Pedro, lo sacó de la cárcel y lo posicionó en el territorio que él quería que estuviese. Nada ni nadie puede detener el poder sobrenatural de Dios. Nada ni nadie puede sacarlo de su camino, ni del propósito. El propósito de Jehová, el propósito de Dios se cumplirá en mí. Aleluya. Entonces Pedro, mire lo que dice el versículo 11, volviéndose en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. No es lo que espere Herodes, no es lo que espere el sistema de este mundo, no es lo que espere el pueblo que esté engañado o cegado o endurecido su corazón, no es lo que esperaba, es lo que Dios diga de usted y es lo que Dios diga de mí. Y aunque no entendamos, qué interesante que cuando Pedro se dio cuenta y estaba ya en el versículo 11, pero desde el versículo 1, él está obedeciendo al Dios Todopoderoso, está siendo librado específicamente de su cárcel. Sin entender a Dios, él dio su avanzada, él tomó la decisión de seguir a Dios. Pedro se encuentra como en un éxtasis ante lo sucedido. Cualquiera lo estaría porque vivió algo sobrenatural y reconoce que el Señor ha enviado su ángel para librarlo de la muerte y fue librado milagrosamente y sobrenaturalmente de las garras de Herodes. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
donde muchos estaban reunidos orando. Pedro estaba todavía en su éxtasis ante lo ocurrido y lo pone en consideración y medita sobre ello, y luego va a donde María, tía de Bernabé, quien es conocida como la madre de Juan, y aparece aquí en Marcos descrito esta situación. Qué interesante, llegó al lugar, al encuentro donde estaban orando por él. Y en el versículo 13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Roda, en el hebreo Roda, portadora de un mensaje alegre. El cristianismo se adaptó a todas las necesidades más profundas de todo tipo de condición de hombres. Dios no hace acepción de personas. Se puede decir que Roda estaba dentro de los rangos de una creyente débil de la iglesia de Jesucristo. Y es curioso que Roda creyó automáticamente cuando vio a Pedro. Ella saltó de alegría y quiso dar ese mensaje sobrenatural a otros. Y a veces la iglesia está orando por una respuesta, pero cuando la respuesta llega a tu puerta, toca la puerta de tu casa, no lo crees. Es curioso, pero el único impedimento que encontró Pedro de todas las puertas que había pasado, de todos los guardas que había pasado, fue la puerta de entrada a la casa de sus hermanos. A veces estamos orando y cuántas veces vemos la respuesta de nuestras oraciones tocar la puerta de nuestra casa y no lo creemos. Roda se puede decir también que significa rosa y fue una portadora alegre y fue la que creyó al instante de lo que se estaba orando allí en ese lugar. Pero los demás no creyeron. Qué interesante que a veces la iglesia no está expectante a la gloria sobrenatural del Dios Todopoderoso. A lo mejor la iglesia estaba orando que Dios guardara a Pedro, pero su oración irrumpió en el mundo espiritual, llegó a los cielos, la orden soberana de Dios bajó a la tierra y trajo una respuesta sobrenatural que sus ojos humanos no podían creer. Porque miren lo que dice el versículo 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Pedro no se acerca por la puerta principal para no exponerse ante el público, por lo que busca entrar por la puerta del patio. Quien debe abrirle saliendo corriendo de la emoción fue avisarle a los que estaban allí presentes. Pero ellos creyeron que fue un ángel. Miren lo que dice el versículo 15. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? O sea, ellos le estaban diciendo, ¿estás loca? A la respuesta sobrenatural de Dios, a la oración contestada que ellos mismos habían solicitado. Estás loca, por eso es que la Biblia dice que estaremos locos para el mundo cuando vamos a proclamar la grandeza del Dios Todopoderoso, que puede enviar a un ángel a abrir la cárcel de un lugar para que un hijo de él salga por la puerta principal y que no hay cerrojo de hierro o puerta de hierro que pueda detenerlo. Eso es locura para una mente humana, pero si la Biblia dice, yo lo creo, y si la Biblia dice es porque así fue verdad, y la Biblia es verdadera, y Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, y si Jesucristo lo hizo con Pedro, lo puede hacer con usted y por mí. Pero ella aseguraba, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Hay personas, Roda se apropió de lo que vio. Ella sabía que Dios había respondido, ella sabía lo que había visto, ella sabía que Pedro estaba a la puerta, que Dios había respondido la oración. Entonces ellos decían, es su ángel, pero ella aseguraba que era Pedro. Por eso que usted y yo, cuando Dios nos responde una oración, cuando Dios se determine a obrar sobrenaturalmente en su vida o en la mía, aunque le digan que estés loco, usted tiene que decir, Dios tocó a la puerta de mi casa, me trajo la oración contestada sobrenatural y lo que Dios dijo que era, así lo hizo. Aleluya. Parece ser que nadie le creyó, pues sabían que se encontraba preso, lo seguían viendo en su condición natural, no tenían la apertura, la dimensión, el ensanchamiento para entender lo que había pasado en lo sobrenatural.
¿Y por qué pasó lo sobrenatural? Porque ellos estaban orando y eso le está pasando a la iglesia ahora. La iglesia está orando para que Dios se manifieste de manera sobrenatural y Dios está tocando a la puerta de cada iglesia, de cada templo para traer el mover sobrenatural de Dios. Y muchos dicen, estás loca, estás loco, no es ese tiempo, fue en el tiempo de Pedro, fue en el tiempo de la iglesia primitiva. No es verdad lo que estás diciendo. Sí, Dios tocó a mi puerta, tuve una visitación angelical, Él llegó a las 3 de la mañana, tuve una visión abierta. Eso no es para este tiempo. Oh, aleluya, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, que se quiere manifestar a la iglesia en este tiempo. Y aunque algunos también creen que hacen referencia a que si creen o no creen, lo más importante es que nos abracemos que si la Biblia da un episodio sobrenatural y que si la palabra de Dios no manifiesta que Dios es soberano y hace cosas grandes y maravillosas por la iglesia, nosotros debemos abrazarnos a lo que dice su palabra. Y lo dice en el Nuevo Testamento, Hechos, el Nuevo Testamento, está la manifestación gloriosa del Espíritu Santo después que Jesucristo resucitó y nos dio esa herencia. Somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo y reconocemos que es hijo de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan que se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, sentado en lugares celestes. Miren lo que dice el versículo 16, mas Pedro persistía en llamar. La oración contestada persiste en llamar a tu puerta. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Hay que seguir persistiendo. Esa oración contestada seguirá tocando la puerta de la iglesia, seguirá tocando su puerta y la mía, y seguirá tocando nuestra puerta hasta que podamos abrir a lo sobrenatural. Así nos quedemos atónitos, pero vamos a ver el mover que Dios tiene para este tiempo. Y vamos a ver oraciones contestadas de manera sobrenatural. Los cojos van a caminar, los ciegos van a ver, los sordos van a oír, aleluya. Las sillas de rueda, gente se va a levantar de la silla de rueda, los muertos pueden resucitar al nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para que todos se queden atónitos. Aleluya, que exista una roda en la iglesia diciendo, Dios está respondiendo a la oración de la iglesia y allí está una respuesta sobrenatural tocando a tu puerta, aleluya. Pedro tuvo que insistir llamando a la puerta para que le abrieran y cuando le dieron era una sorpresa para todos. Él estaba ahí, el apóstol Pedro, el que debió haber estado encarcelado con 16 guardas, con una puerta de hierro. Tuvieron que decir, la gloria y la honra sea aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y así como estaban celebrando en los tiempos de la Pascua la libertad poderosa del Dios Todopoderoso y cómo Dios puede protegernos de plaga, así en ese momento Dios estaba manifestando en la vida de Pedro que la sangre del Cordero puede protegernos de toda acechanza de Herodes, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero mire el versículo 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Es decir, den testimonio, testifiquen, hablen del poder sobrenatural de Dios. Tengo que ir a otro lugar para que Dios se manifieste, pero ustedes que recibieron la oración contestada, que Dios se ha manifestado, testifiquen del poder de Dios que me sacó de la cárcel, testifiquen de lo que están leyendo en la palabra, del poder sobrenatural de Dios, aleluya. Ante el asombro, hubo esa aparición milagrosa de Pedro y tuvo que pedirles que hicieran silencio y se fue a contarles asombradamente a otro lugar y asimismo fue el testimonio de Pedro contado hasta el día de hoy. Y miren lo que dice el versículo 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Qué bueno y grande es nuestro Dios. Dios actúa a favor de sus hijos. Ningún obstáculo es demasiado grande para Él. Juzgando humanamente, podemos ver dificultades insuperables, interrupciones en nuestro camino,
hasta podemos sentirnos en cárceles y prisiones, pero cuando Dios se dispone a hacer lo imposible, oh, aleluya, lo que es imposible para el hombre, Dios comienza en su soberana y poderosa gloria a manifestar que todo para Él es posible. La mano que sostiene todos los mundos puede trabajar más allá de nuestro pensamiento humano. Debemos confiar plenamente en ese Dios todopoderoso que nos ama. Herodes y Pedro son representantes de dos tipos de distintivos en esta vida humana que tenemos. El uno es la estimación del mundo. Herodes era rico, fuerte, soberano, y el otro era pobre, débil y prisionero. La contienda entre ellos parecía desigual, así como nosotros podemos ver siempre Goliat, nos podemos sentir como David o nos podemos sentir pequeñitos ante circunstancias. Hay momentos donde solo debemos medir de qué lado estamos. El Dios Todopoderoso es aquel que puede ser invocado y puede garantizar la victoria. ¿O a qué Dios usted está invocando? ¿Al Dios de Herodes del mundo o al Dios de Israel, al Dios Altísimo? Eso es lo que va a garantizar su victoria. En conclusión, la iglesia no cesaba de orar. Los centinelas vigilaban, los atalayas de Jehová vigilaban a Pedro. Y allí esa oración fue contestada y apareció el ángel del Señor. Él envió su ángel. Dios hizo 3 acciones cuando la iglesia oró. Envió un ángel del Señor allí con su luz. Tocó los costados de Pedro para despertarlo y abrió la puerta de hierro. Y hay 5 acciones que hizo el hombre. Se levantó, aleluya. Se ciñó, cíñete, vístete. Átate las sandalias, tú caminar con el Señor y envuélvete en el manto, en el poder y la unción del Todopoderoso. Y sígueme la decisión que debemos tomar para seguir al Dios de Israel. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso, Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, Padre. Hoy colocamos, Dios eterno, Dios todopoderoso, nuestra vida en tus manos, nuestras cárceles, nuestras prisiones, Padre de la gloria, todo lo que nos acecha en este tiempo, creyendo que tú tienes la autoridad, que tienes el poder, que tienes la soberanía para enviar una respuesta sobrenatural a nuestra situación y enviarnos, Señor, romper nuestras cárceles, romper nuestras cadenas, y creer que tú puedes obrar en nuestra vida, Señor. Y lo que nosotros creemos, Señor, que es imposible, hoy una vez más establecemos que para ti no hay nada imposible. Te damos la honra, la gloria, la alabanza a ti. Colocamos nuestras peticiones delante de ti. Creemos que si clamamos a ti, grandes cosas pueden pasar y que la oración del hombre llega ante tu altar y que tú derramas tu unción sobrenatural y traes milagros a la tierra. Te damos gracias en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y en él te damos gracias, Señor. Amén y amén, Padre.